Pueden abrir sus Biblias en Gálatas, que estamos dando inicio en esta carta. Tenemos algunos mensajes apenas. Gálatas, capítulo 1. Este es el tercer mensaje en Gálatas que tenemos. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Es el tema de esta mañana. 1:11 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Lo leo otra vez. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Oramos. Padre, queremos rogar de tu ayuda, tu dirección. Tu Espíritu Santo traiga quebrantamiento a nuestros corazones soberbios, altivos, y que sean sujetos a tu palabra en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, porque nuestras almas lo necesitan y a veces sin darnos cuenta lo necesitado que estamos, Señor. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo. El Evangelio según San Pablo es el tema de esta mañana. Como dice el versículo 11, el Evangelio anunciado por mí. Este es el Evangelio según San Pablo, del cual hablaremos en esta mañana. Conocemos nosotros el Santo Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Pero hoy vamos a enfatizarnos en el Santo Evangelio según San Pablo. Como mirábamos el domingo pasado, no lo recibió de hombres ni por hombres, dice el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y vimos también dónde agarró su mensaje. Dice, no subí a Jerusalén, el 1:17. A los apóstoles. No, ahí no fui. Es algo, una revelación directa de Dios. El Evangelio según San Pablo. Pablo interpreta el Evangelio de Mateo, según Marcos, según Lucas y según San Juan. Si miramos las cartas, 13 o 14 cartas de San Pablo, vemos cómo explica San Pablo lo que es el Evangelio. Por eso se habla que Pablo es el intérprete de Cristo, del Evangelio. Él es quien lo interpreta. Hay un libro escrito por el doctor Scott, un experto en griego, y llama esto la atención, el Pablo, el intérprete de Cristo. En los capítulos 13 y 14, o más bien las cartas de Pablo, se explican los acontecimientos que no se entienden o no hay suficiente información en los 4 evangelios. Por eso Pablo dice, el evangelio anunciado por mí. Ahora, esto pudiera ser una presunción, pero si miramos la mayoría de las cartas de Pablo, él habla de esto. Mire, Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ahora, vayan a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, ahí atrás, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio que él ha predicado. Romanos 2:16. Estoy introduciendo el tema para que vean la importancia que Pablo da a este llamamiento especial que tuvo. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme, dice, a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. El evangelio que Pablo predica. Ahí Romanos, pero el capítulo 16, vean el versículo 25.
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, otra vez haciendo alusión, es un mensaje especial que recibió de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, otro pasaje más, 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y el último, segunda de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Cuáles son los componentes del evangelio que Pablo le toca predicar? En estos versículos de Gálatas que estamos mirando, hoy miraremos nada más los primeros 5, aquí encontramos los componentes, los elementos del evangelio del apóstol Pablo. Y estos pilares son los que sostienen en sí toda la doctrina de la iglesia. Piensen un momento. Aquí pusimos 3 pilares, está este, está ahí atrás y está otro aquí. Si llegáramos a quitar este, se va a inclinar el edificio así. Si quitamos el de allá, se va a inclinar el edificio. Y si lo quitamos este, va a colapsar. Son los pilares que sostienen esta estructura. Pablo, aquí a los Gálatas, antes de pasar a explicar el Evangelio del capítulo 2 en adelante, él primero pone los fundamentos, los elementos, los componentes esenciales de lo que es el Evangelio que él predica. Y es, por supuesto, el Evangelio de la gracia. Son lo que sostienen. Si quitas uno de estos pilares, se cae toda la estructura de lo que estoy hablando de este edificio. Si quitas uno de los elementos que vamos a mirar ahorita, que son pilares del Evangelio, se diluye el Evangelio, no existe más. Como Gálatas 3, 5, Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligaste, se apartaron los que por la ley os justificáis. Los que buscan justificarse por la ley se han apartado, se han desligado de Cristo. Por lo tanto, dice, de la gracia habéis caído. Has menospreciado la doctrina de la gracia. Se ha caído la estructura del Evangelio. Por eso Gálatas, el capítulo 1, Pablo, como ya mirábamos en domingos pasados, está sorprendido, dice el verso 6, estoy maravillado que os hayáis alejado del que os llamó. Estoy maravillado. Y ya entrando en el versículo 7, habla de los que pervierten el Evangelio. Solamente en los primeros 11 versículos se enfatiza mucho el Evangelio. El versículo 6 habla un Evangelio diferente. El 7, pervertir el Evangelio. El 8, otro Evangelio. El 9, diferente Evangelio. Pero el 11 dice, el Evangelio anunciado por mí es diferente a estos anatemas, a estos que están pervirtiendo el Evangelio. Eso estaban haciendo los judaizantes con las iglesias de Galacia. Estaban minando poco a poco como a los termitas. Este es un poste de madera. Si se introducen ahí los termitas, poco a poco, no lo miramos, pero están trabajando ahí, están comiendo, va a llegar el momento cuando colapsa. Es lo que Pablo por eso está perplejo, dice el capítulo 4 de Gálatas, está perplejo él por lo que están haciendo esto. No solo los falsos, con ellos está enojado, pero está frustrado con los creyentes que él les ha predicado el Evangelio. Entonces, ¿cuáles son los pilares? Y aquí hay unas doctrinas en los primeros 5 versículos porque queremos entender el valor de las palabras, como hacía referencia en días pasados.
Solamente quiero leer, no tienen que buscarlo. Capítulo 14 de Primera de Corintios dice, están argumentando sobre el don de lenguas. Dice el 14:9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible. Las palabras deben de ser comprensibles. Verso 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras. Aquí hay algunas palabras que encontramos en Gálatas 1, del 1 al 5, donde se encuentran estos pilares que sostienen la doctrina, el evangelio. La primera la encontramos en el versículo 4. Vamos a usar esa palabra que está allí. 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. El verbo que vamos a usar ahí es librarnos. La versión en inglés, la NASB, usa la palabra rescatar, redimir. Son palabras sinónimas. Esta es la doctrina de la redención que encontramos en todo el Nuevo Testamento. 1:4, redimir, redención. ¿Quiénes somos en primer lugar? Y Pablo dice, personas incapaces y perdidas, que necesitan redención. Necesitan ser rescatadas, ser liberadas. Por eso el Cristo resucitado, allá en Lucas 24:21, dice que Él era el prometido a Israel para redimirlos. Vendría, la profecía, vendrá para redimirlos. Y eso es lo que la palabra rescatar implica aquí en el versículo 4. Pagar un precio. Otra vez, no conocemos, en esta época no hay esclavos, pero en esa época era muy común la esclavitud. Y los que eran esclavos, como lo hemos enfatizado, no tienen voluntad propia, no se pertenecen a sí mismos, pertenecen a su amo. Si alguien quería ser liberado, cambiar de estatus, de posición, tendría que venir alguien, pagar su rescate, o él pagar su libertad, para que ya no tuviera el estatus de esclavo. Y Cristo, precisamente, hablando aquí Pablo del Evangelio, Cristo vino a hacer eso, a redimirnos. Pagó un precio para redimirnos. Las religiones siempre enfatizan mucho, todas las religiones. Tienen un libro, un credo, enseñan. Enseñan y enseñan. Y no es malo eso, claro que debemos de aprender. Pero Cristo fue un gran maestro, pero aquí es presentado como un rescatador, un redentor, que vino a redimirnos. Sí fue un maestro, pero aquí se presenta en Gálatas como alguien que vino a rescatarnos, dice el versículo 4, vino a librarnos, a rescatarnos, a redimirnos. Mira, tú no enseñas en primera instancia a personas que se encuentran en perdición o en una condición de incapacidad. No les vas a enseñar. Ellos necesitan algo diferente. Imagina a una mujer o un hombre que está ahogándose. No sabe nadar y ha caído y se está ahogando. Y tú agarras y le lanzas el manual de natación. Ahí te va, aprende cómo nadar. O te comienzas a darle disertaciones, un mensaje. Tienes que hacer esto para que aprendas a nadar. Sería ridículo hacer eso. Tú le lanzas una cuerda porque vas a rescatar a la persona. Cristo lo que hace en este evangelio que Pablo predica, ve la condición del hombre, incapaz, imposibilitado, no puede ser rescatado, no, tiene que alguien intervenir, y es donde interviene el Redentor. Es la obra de Cristo. Efesios los llama muertos en delitos y pecados. Los antiguos les llamaban incapacidad espiritual.
Necesitan un redentor. Y esta gente que está haciendo alusión Gálatas, mira el capítulo 13, porque ese es el problema que tenían. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque esta gente de Galacia tenían ese problema. Querían seguir bajo la ley. Pero Él vino y nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nos redimió. Pablo les dice a esta iglesia de judíos, gentiles, mezclados en Galacia, les dice, ustedes no pueden lograr nada sometiéndose a la circuncisión, a los rituales, a las ceremonias. No pueden lograr nada. Están imposibilitados. Ustedes lo que necesitan es ser libres de ese sistema que los tiene esclavizados. Por eso aquí en Gálatas habla que la cruz es el punto de redención. Más adelante Gálatas va a hablar de eso. Pero hay algunos enemigos de la cruz de Cristo, dice en Gálatas. No quieren un evangelio de esta clase. Ellos quieren someterse a ceremonias, a rituales. Redención. Si usted, bueno, ojalá nunca le pase, pero en México muy popular los secuestros. Y la gente que ha tenido que pagar grandes cantidades de dinero para rescatarlos. A veces pagan el dinero y a cambio solo reciben el cuerpo a veces de sus seres queridos. Cristo pagó un precio muy alto para redimirnos. Esto es el mensaje de redención. Este es el mensaje que debemos de proclamar. Cristo es nuestro Redentor. ¿Recuerdan Job? Cuando está hundido en la desesperación por la experiencia que está pasando. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando tú puedes mirarlo a Él como el Redentor, ¿te es más familiar historias del Antiguo Testamento? ¿Recuerdan Ruth, la moabita? ¿Quién lo redimió? Necesitaba un pariente redentor. Vos. Son figuras que nos hablan de la obra de Cristo como el Redentor nuestro. Él vino a pagar un precio para redimirnos. Tienes que entender esto, porque podemos estudiar la Biblia, pero si no tienes bien claro estas doctrinas fundamentales, tu condición, hay el peligro de que quieras desvirtuar la gracia. Quieres a Cristo más ciertas cosas para tu salvación. No entiendes eso. Y por eso la gente argumenta y discute. Los que no entienden esta doctrina dicen, tú nomás dices, ya eres salvo y ya eres salvo, dice. Entonces ahora ya puedo pecar. Ya soy salvo, ya puedo hacer lo que quiera. Porque son gente ignorante de esta doctrina. Porque el que conoce esta posición que tenemos de redimidos, automáticamente rehusamos el pecado. Como dice Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La rotunda respuesta es, de ninguna manera. Los que realmente han experimentado redención no quieren practicar nada que ofende a su Redentor. Los verdaderos que han sido redimidos. Pero cuando no entienden esta doctrina, piensan que es una licencia para pecar. Como ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Bueno, los que piensan de esa manera, pues es que no han entendido, están perdidos y aún no conocen esta doctrina de la salvación que Pablo está presentando. Gracias. Por lo tanto, mira tu condición, perdido e incapacitado. Necesitas un Redentor. Que alguien venga y te redima, que te libere.
Esa es la doctrina de la redención. Número 2, que vamos a mirar aquí, versículo 4 también, la doctrina de la sustitución. Dice el versículo 4, se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Cómo nos rescató? Dio su vida. Él hizo un sacrificio que fue sustitutorio por naturaleza. Otra vez la palabra que leía en Corintios, entender el valor de las palabras. Mira la palabra que está aquí, la palabra por, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por. Esa palabra tiene dos significados. La palabra por significa a favor de o en lugar de. Ahí puedes poner tu nombre. La palabra, esta palabra, por. El Cristo se dio a favor de mí o en lugar de mí. Es lo que significa la palabra. Por eso es una muerte sustitutoria, la muerte de Cristo. Mira, por eso el mensaje del Evangelio es un mensaje revolucionario por ese tipo de doctrina. Esta de sustitución. ¿Quién va a querer morir por otro? ¿Recuerdas Romanos 5? Tal vez alguno osara morir por alguien bueno. Tal vez puedas encontrar a alguien que se atreva a morir por alguien que es bueno. Pero Cristo, aún siendo depravados, pecadores, quiso morir por nosotros. La doctrina de la sustitución. Que alguien haya querido morir por mí, por ti. Por eso esto crea una revolución, este mensaje, cuando se predica y se entiende esta doctrina de la sustitución. Y está lleno el Antiguo Testamento y el Nuevo de estas figuras. Cristo hizo todo lo que nosotros teníamos que hacer, pero que fuimos incapaces de hacer. Por eso lo hizo Él. Ahora, esto tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación. Mira, si la muerte en sustitución nuestra realmente pagó todos nuestros pecados, quitó todos nuestros pecados, nunca podemos volver a caer en condenación. ¿Por qué? Porque si así fuera, Dios entonces estaría obteniendo dos pagos por el mismo pecado. Por eso los que dicen que se pierde la salvación no encuentran base bíblica. ¿Cómo va a pagar dos sacrificios? ¿Dios va a aceptar dos sacrificios? ¿Demanda dos pagas? Sería injusto. Pero dice Romanos que con un solo sacrificio, el de Cristo, hizo perfectos a todos los que vienen al Padre por medio de Él. No necesito, hoy caí en pecado, vuelvo a volver a Cristo y luego otra vez toda la vida. Entonces, ¿cuántos sacrificios necesitan? Entonces, esto es la sustitución, un reemplazo, un cambio. Mira, ve a Hebreos 8. Quizás con este tema puedes entender mejor Hebreos 8. 1. En lugar de, que estamos mirando, Hechos capítulo 8. Si ya lo tienen, voy a leer desde el versículo, 5, para no leer todo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio, o sea, de Cristo, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está haciendo referencia a uno nuevo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mí por pueblo. Ahora, nada más el versículo 13. Al decir todo lo que ya he dicho, nuevo pacto que va a establecer, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuál es el tema del capítulo de Hechos y 9 de Hebreos? ¿Cuál es el tema? Capítulo 8 y 9 aquí de Hebreos. Hay un nuevo arreglo Dios con el hombre, nuevo pacto, nueva alianza. El primero no funcionó, no es por el pacto, es por el pecador. No funcionó, por lo tanto Dios va a establecer uno nuevo. Es lo que habla de la sustitución. Dios va a sustituir el antiguo pacto por uno nuevo. El sumo sacerdote por un nuevo sumo sacerdote. El Antiguo Testamento y ahora Cristo, el nuevo sumo sacerdote. Todo es reemplazado, sustituido. Esta es la doctrina de la sustitución, entonces. Y esta palabra que estoy mencionando, la palabra por, ustedes lo van a encontrar repetido en el Nuevo Testamento. Mira, por ejemplo, 1 Timoteo 2. Son palabras que cuando leemos son muy importantes que prestemos atención. 2:6. El cual se dio, lo mismo que estamos mirando en Gálatas, el cual se dio a sí mismo en rescate por, la palabra, por todos. Se dio en rescate por, en lugar de o a favor de. Primera de Pedro 2, allá adelante. Busca, 1 de Pedro 2. Es importante entender las palabras, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros, otra vez, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Llevó mis pecados, dice los nuestros, lo mío lo llevó él. Es la sustitución, lo llevó él. Segunda de Corintios 5, no lo busquen, pero 5:21 lo hemos citado mucho. Dice, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Por mí, lo hizo pecado. Ahora sí quiero que vayan a Isaías 53. No tiene mucho que miramos esto, es una descripción de esta doctrina de la sustitución. Isaías 53. Allá en el Antiguo Testamento, si van, vean, aquí de una manera gráfica se presenta esta doctrina. Isaías 53, el versículo 4 en adelante. Si lo tienen, noten las palabras. Llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. Sufrió él nuestros dolores, ¿qué? Herido, nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios, herido por nuestras rebeliones, molido, el 5 habla herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por nuestra paz, él fue castigado. Ahora, si nota las palabras, nuestras enfermedades, él las llevó. Nuestros dolores, él los sufrió. Nuestras rebeliones, por nuestras rebeliones, él fue herido. Por nuestros pecados, él fue molido. Para nuestra paz,
Él fue castigado. Esta es la sustitución. Lo que tú merecías, Él lo llevó. Mis enfermedades, mis dolores, mis rebeliones, mis pecados, mi paz que disfruto, Él fue quien lo sufrió. Esa es la sustitución. En vez de que yo lo sufriera, lo sufrió Él. Lo que yo merecía, lo sufrió Él. Mira el versículo 6 ahí en Isaías. Nosotros nos descarriamos todos. Cada quien se apartó por su camino. No obstante, ¿qué hizo Dios? Dice, mas Jehová cargó en él nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Merecíamos ira y en vez de ira nos dio misericordia. Hallamos misericordia. Fue propicio para nosotros como pecadores. Por lo tanto, esta es la doctrina de la sustitución. Cuando tú entiendes otra vez esto, la persona de Cristo murió, sufrió por ti. Dice Gálatas aquí, nuestro texto que tenemos, versículo 4, es lo que dice, se dio a sí mismo, Él, por nuestros pecados. Estas son las doctrinas elementales, no negociables, y es indispensable que las conozcamos, que las sepamos, porque son lo que sostiene nuestra fe. Ahorita, en estos tiempos de aflicción que está pasando el mundo, todos los que escucho que predican están hablando de palabras de consuelo, de ánimo. Yo compartí algunos mensajes cuando recién comenzó, pero no podemos pasar todos los días, todos los domingos, dándoles algo superficial. Tenemos que apuntalar la doctrina, los cimientos, los pilares. Cuando todo se acaba, estos pilares van a sostener tu fe. Porque estás entendiendo lo que Cristo significa, lo que hizo por ti. Entonces, vemos en esta mañana estas doctrinas, la redención, la sustitución y por último, versículo 1, Gálatas 1, la resurrección. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Cuán importante es la doctrina de la resurrección? Lo que hizo el Padre, ¿qué hizo? Lo resucitó de los muertos. Con la resurrección vino a confirmar la aceptación del sacrificio de Cristo. Mira Romanos, capítulo 4, versículo 25. Ahorita vamos a mirar un poquito sobre esto, pero mira nada más el 25. 4:25 de Romanos. El cual fue entregado, o sea Cristo, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios aceptó la obra de Cristo a nuestro favor y dio evidencias. ¿Cómo? Lo resucitó. El primer sermón al dar inicio a la iglesia en Hechos está saturado de este tema. Resurrección, resurrección. Muy importante. Mira, repasemos un poquito Hechos 2. Hechos 2, capítulo 2, 3 y 4. Mira, apenas comienza Pedro a predicar y lo primero es que hace alusión a la resurrección de Cristo. Hechos 2, versículo 22, varones israelitas, oí estas palabras. Comienza a predicar Pedro, pero el 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Resurrección. Versículo 30, la última parte. En cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Está citando el salmista. Salmo 16, Salmo 89. Que su alma no fue dejada en el Hades. 32. A este Jesús resucitó. Resurrección.
versículo 36. Sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. 3:26. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo. Capítulo 4, verso 10, la última parte. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. La resurrección, doctrina fundamental. Es una doctrina que es parte del Evangelio y no puede ser negociada. Mira, tú crees la doctrina de la encarnación. Cristo nació de la Virgen María. ¿Crees que vivió una vida perfecta? Está bien. ¿Crees en su muerte vicaria en la cruz? Una muerte sustitutoria, como estamos hablando. Pero todo esto, sin la resurrección de Cristo, el plan es incompleto. En otras palabras, no hay evangelio. ¿Ves la importancia? Pero es mucho más grave. Si no resucitó, no hay resurrección de Cristo. Todas las cartas que él escribió hablan de la resurrección. Tenemos que anularlas. Pero tenemos que anular libros del Antiguo Testamento que hablan de la resurrección. Daniel, Isaías, que hablan específicamente que los muertos van a vivir. O Job, como citaba yo. Mis ojos lo verán, mi cuerpo va a ser deshecho, pero lo voy a mirar a mi Redentor. O sea, hay siempre resurrección en toda la Biblia. Por lo tanto, si eliminamos esta doctrina, no hay Biblia, no hay nada. No existe nada. Puedes creer que Él murió, puedes creer que fue sepultado, puedes creer que Él murió la muerte vicaria, pero si no resucitó, no existe evangelio. No hay evangelio. La resurrección es parte esencial del evangelio. Es un elemento no negociable para tener compañía con las sectas que no creen esto. Para eso quiero que vayan a 1 Corintios 15, la lectura que hemos hecho en esta mañana. Quiero señalarles algunas cosas que es el capítulo de la resurrección. Este es el evangelio que Pablo predica. Es lo que dice el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuáles son los componentes? Dice, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. Y es conforme a las Escrituras. Isaías 53, versículos 5 al 12. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras también. Salmo 16, 8, versículo 10 y Oseas 6, 2. ¿Ves? Este es el evangelio, los componentes del evangelio según San Pablo que él predica. Luego ya habla de las apariciones, versículo 5 en adelante. Mira, hay herejías, constantemente se meten en la iglesia. Y aquí había una, versículo 12. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es lo que algunos dicen, no, pues tú te mueres y se acabó todo. No tiene mucho, hablé con una señora de iglesia que congrega, no aquí, gracias a Dios, no viene aquí. Pero es una señora ya mucho tiempo en la iglesia. Y le dije, dice, no, pues nadie sabe, uno se muere y quién sabe. Digo, pero ¿cómo? Pues si tanto tiempo metida ahí y siempre con su Biblia grandota ahí cargando, que muy buena cristiana. Y dice, pues si cuando uno se muere uno no sabe.
Bueno, dice el versículo 12, esta herejía había entrado en la iglesia de Corinto. Había algunos que decían que no hay resurrección de muertos. Por eso Pablo condena la asociación. Versículo 33, ahí Corintios 15:33. No erréis, las malas compañías o malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo el capítulo tiene que ver con resurrección. Te comienzas a asociar con gente que no cree en esto, es un problema. Mire, los testigos de Jehová, ellos creen en la aniquilación. Dicen eso. Veladamente están negando la doctrina de la resurrección. Porque algunos van a ir al paraíso, según ellos, particularmente los 144,000, pero los demás van a ser aniquilados. ¿Cuál es el sentido que Dios los resucite para luego aniquilarlos? La Biblia no presenta esa doctrina. Porque si es así, mira nomás aquí lo que dice el Evangelio. Versículo 13. Y si yo no tengo esperanza de resucitar, pues es porque Cristo no ha resucitado, dice el 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ahora, la predicación y la fe son vanas, dice el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y el 17 dice que ni hemos sido perdonados siquiera. Es una mentira que estamos diciendo aquí que tus pecados son perdonados si pones tu fe en Cristo. Mira el 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis con vuestros o en vuestros pecados. Tus pecados no fueron perdonados. No te creas eso, que ya eres perdonado. Si Cristo no resucitó, tus pecados ahí los tienes todavía. No hay perdón si Cristo no ha resucitado. El 19. Cristo es solo para esta vida, como todas las religiones. Como todas las religiones, solo te ofrecen algo de esperanza para esta vida. Dice el 19. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima o conmiseración de todos. Religión para esta vida. Como me dijo una persona católica, miren, para vivir cualquier religión es buena, pero para morir no hay como la católica. Y le digo, ¿y por qué? Dice que nosotros viene el Padre y nos da los óleos para que ya entre uno al... Digo, bueno, a ver, explíqueme cómo está eso. Digo, porque le dan los óleos para morir, pero luego le hacen misas para sacarlo del purgatorio. Pues, ¿cuál es la ventaja de los óleos? Oh, no, es que esto es un misterio, dice. El excusa me dijo, esto es un misterio. Digo, pues explíqueme el misterio. No, esto es un misterio. No, ¿cuál misterio? Si pones tu fe en Cristo, dice que somos perdonados. La muerte, ya hemos mirado las otras doctrinas. Y como Cristo resucitó 15:20 aquí en Corintios, 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y de aquí en adelante, del versículo 20, es un canto de victoria sobre la muerte. La muerte no más va a aterrorizar, porque esta doctrina de la resurrección, pilar fundamental del Evangelio, es lo que nos da la certeza. Sí, Cristo no es nada más para esta vida. Cristo es para esta vida y para la eternidad también. El Cristo Salvador, Redentor nuestro, es para esta vida y para la eternidad. Si no, ¿cuál es el sentido? Me voy a morir como todos. ¿Qué esperanza tengo? ¿Qué esperanza tengo? ¿Me hago musulmán? ¿Me hago católico? ¿Me hago lo que sea? No hay ninguna esperanza después de la muerte. El único que ofrece esperanza es Cristo. Mire las religiones, no le ofrecen nada de certeza. Ni la católica le ofrece seguridad. Tiene que hacerle misas y misas para sacarlo del purgatorio. Pero Cristo, si estás en Cristo, no necesitas nada de eso.
mueres en Él, inmediatamente estás en su presencia, como dice Pablo. Separados, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¿Ves? El Evangelio te da esperanza. Si te lleva al COVID-19, no te preocupes, te vas a ir con Cristo. Así que sigue viniendo los domingos, no te quedes en tu casa, espantado por eso. Si te mueres, te vas con el Señor. Cristo les dijo a los saduceos, Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Tú dejas de vivir en la tierra, pero sigues viviendo delante de Él, porque Dios no tiene muertos. No es Dios de muertos, es Dios de vivos. Esa es la esperanza bendita que tenemos en Cristo. Por lo tanto, esta es la doctrina que sostiene el Evangelio y no vamos a permitir que nada ni nadie venga y pueda poquito nublar esta enseñanza de la resurrección. Por eso nos reunimos cada domingo. Celebramos que Cristo salió triunfante de la muerte. Y esta es mi esperanza. Terminamos, póngase de pie, lean conmigo, para consuelo si le tienen miedo al COVID. 1 Corintios 15. Y aquí sí vamos a hablar de un misterio, pero lo explica el Señor. Versículo 51. 1 Corintios 15, 51 hasta el 57. Lo vamos a leer todos, unánimes, con calma, respetando punto y coma, para que entendamos y podamos saborear, disfrutar esta palabra esperanzadora. Versículo 51 al 57. ¿Sí ya lo tienen? Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por Cristo. Oramos, Padre, muchas gracias por la esperanza que tenemos en ti, Padre. Gracias porque hemos creído en ese Evangelio. No el evangelio pervertido, distorsionado, sino ese evangelio que le encomendaste a Pablo que predicara. Es el mismo que tú predicaste, Señor. Todos tus siervos lo predicaron y se sigue predicando, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque eres nuestro Redentor. Nos redimiste. Luego fuiste la sustitución nuestra, porque no pudimos cumplir, Señor. No pudimos vivir la vida que debimos de haber vivido, Señor. Padre, pero aún en esa condición de miseria, caída, tuviste compasión de nosotros y te diste por nosotros, muriendo en nuestro lugar, Señor. Y Padre, también la esperanza, la resurrección. Señor, así como Cristo resucitó, nosotros también nos has dado esa promesa. Señor, para que donde yo estoy, tú dijiste, vosotros también estéis. Señor, nuestro Dios, ¿qué puede atemorizarnos en este mundo si nuestra vida descansa segura en ti, Señor? Bendito eres, Padre, que seas adorado y glorificado, Señor, en el nombre bendito de Cristo.